Buenos días. ¿Cómo estamos? Nos gozamos en la alabanza, ¿verdad? Wow. Y bueno, eso precisamente es lo que el Señor quiere. Y como dice su palabra, Él habita en la alabanza de su pueblo. Entonces podemos decir con seguridad que Él está ¿dónde? Aquí, aquí, ¿verdad? Y bueno, damos gracias a Dios por eso. Damos gracias al Señor que nos dio manos, pies, labios, ¿verdad? Que los podemos usar para alabar su nombre y gozarnos con Él. Bueno, ¿cómo se llama la serie que estamos estudiando? Las cartas de Pablo, o las epístolas paulinas también, ¿verdad? Y bueno, hoy nos toca, perdón, del apóstol Pablo. Hoy nos toca estudiar Filipenses. Entonces, hoy vamos a estudiar un poquito de la introducción, el contexto, ¿verdad? Ubicarnos geográficamente, históricamente. Y vamos también a estudiar el capítulo 1. Son 4 capítulos, es corto, pero vamos a tomarnos el tiempo, ¿verdad? Para, en verdad, entender qué fue lo que el apóstol Pablo quiso decirnos, porque esto no solamente a la iglesia de Filipos, esto también va para nosotros. ¿Y qué es lo que él quiere en realidad decirnos en esta carta? Entonces, hoy nos enfocaremos en la introducción, el capítulo 1. La semana que viene, el domingo, nos iremos capítulo 2, 3 y 4. Entonces, bueno, ok. Entonces, sabemos, ¿verdad?, que la carta la escribió ¿quién? El apóstol Pablo, ¿verdad? Y podemos ver en Hechos capítulo 16, versículos del 12 al 40, o sea que es larguita la lectura. Ahí es donde podemos ver que se registra la fundación de la iglesia de Filipos. Allí, ¿verdad?, narra de cómo se fundó esta iglesia. Fue establecida, como ya dijimos, por el apóstol Pablo alrededor del año 61 después de Cristo, aproximadamente. Sabe que estas no son fechas exactas, sino que más o menos, ¿verdad?, nos dice la historia que más o menos por esa fecha la escribió. Y él la escribió durante su segundo viaje misionero. Recordamos cuando estudiamos quién era Pablo, recordamos que él hizo ¿cuántos viajes misioneros? Él hizo 3 viajes misioneros, ¿verdad? Entonces, en su segundo viaje misionero, él escribió la carta a la iglesia de Filipos. Desde el principio, esta iglesia desarrolló un poderoso celo misionero. A ellos les gustaban las misiones, ¿verdad? Ellos les gustaban las misiones y por lo tanto, como les gustaban las misiones, ellos apoyaban consistentemente el ministerio del apóstol Pablo, ¿verdad? Porque aparte de ser apóstol, él también hacía obra de misionero, puesto que él viajaba como misionero, hacía viajes misioneros y también tenía comportamiento de pastor. Entonces, los miembros de la iglesia de Filipos, ellos les gustaba apoyar todo lo que era obra misionera. Por lo tanto, Pablo mantuvo con los filipenses una relación más íntima, porque había algo en común, ¿verdad?, que los unía, ese amor, ese celo por las misiones. Y él desarrolló esta relación más íntima con ellos que con cualquier otra iglesia. Ya dijimos que esta carta la escribió alrededor del año 61 después de Cristo. Y es que, ¿dónde estaba Pablo cuando la escribió? ¿Dónde creen ustedes que estaba? Preso, ¿verdad? Parece que ese era su escape durante el encarcelamiento. Él estaba encarcelado en Roma y él escribe esta carta para agradecerle a los filipenses la contribución que le habían enviado a Pablo. Aunque la principal razón para escribir esta carta era reconocer ese gesto tan noble que tuvieron los filipenses, Pablo también aprovechó
la escritura de esta carta para instarles, para animar a los filipenses, para llevarlos a un entendimiento de que lo que era mantener el espíritu de unidad y una disposición fraternal entre ellos. Como son una familia, ¿verdad? Somos una familia en la fe. ¿Qué es lo que se debe notar en la familia en la fe? Unidad y fraternidad, ¿verdad? Y eso era lo que él les estaba invitando, los estaba instando, los estaba exhortando a que mantuvieran esa unidad y esa fraternidad. También Pablo aprovechó cuando escribió esta carta de alertarlos contra las peligrosas herejías. Y creo que eso lo hemos visto, que es como un factor común entre todas las cartas que hemos estudiado, ¿verdad? Él siempre está alertando contra las peligrosas herejías, los falsos maestros. ¿Por qué? Porque así como lo vemos hoy, falsos maestros, peligrosas herejías amenazan la iglesia. Amenazan la iglesia de sana doctrina, amenazan, ¿verdad?, con los que vivimos con una verdadera palabra. Pues esto también pasaba en esa época, eso no es nuevo, ¿verdad? Porque vemos que Pablo sí, lo insta al Corintio, al Colosenses, a todos, los ha instado a que se cuiden de los falsos maestros y de las peligrosas herejías. Y vemos aquí que probablemente, estas herejías estaban relacionadas con el judaísmo y con el gnosticismo. Ahora, sabemos que, lo estudiamos anteriormente, que se empezaba a entrar una doctrina judaizante, ¿verdad? Para poder ser salvo, para que el Señor, para recibir la gracia de Dios, tienes que circuncidarte. Y eso no es cierto, ¿verdad? Pero empezaba a entrar toda esa herejía, todas esos principios judaizantes que venían a confundir la iglesia. Y aquí con Filipenses también probablemente entraba el gnosticismo. ¿Qué es el gnosticismo? Es la doctrina filosófica y religiosa que surgió en los primeros siglos de la iglesia. Se caracterizó por mezclar creencias cristianas con judaicas y orientales. Imagínense ustedes ese arroz con mango. Ahí estaba Cristo con Judas, con Buda, con de todo, ¿verdad? Y claro, Pablo no podía permitir que esto se estuviera presentando en la iglesia, porque entonces, ¿qué iba a hacer? Confundir a los hermanos, ¿verdad? Y ya él les había hablado del verdadero evangelio. Entonces, él no podía permitir que después de que el Señor hiciera el trabajo, ¿verdad?, de presentarse como el Dios verdadero, el Dios vivo, el Dios en el que debemos de creer, vengan otras doctrinas, como quien dice, a echar a perder la cosa, ¿verdad?, a confundir a la gente. Entonces, el gnosticismo mezcla, ¿verdad?, creencias cristianas, judaicas, orientales, y métale ahí de todo, échale sal, pimienta y bata eso y bueno. Y no, él no quería que eso sucediera, que los hermanos se tomaran ese batido. Se dice que la carta de los Filipenses es la más hermosa de las cartas de Pablo, porque está llena de ternura, está llena de calor y afecto, presenta un estilo muy espontáneo del apóstol, muy personal y muy informal. Y ofrece un diario íntimo de las experiencias espirituales del apóstol. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, mi Dios, porque tú eres tan maravilloso, Señor. Desde que comenzamos el culto, Señor, tú nos has estado hablando del gozo en ti. Nos gozamos, Señor,
Con el pequeño devocional al principio nos gozamos con la alabanza, mi Dios. Y ahora, Señor, en la carta de Filipenses, el apóstol Pablo nos invita a que nos gocemos, Señor, de tu presencia, a que nos gocemos con esta carta llena de ternura, de calor, de afecto, Señor. Y aquí veremos, Padre Santo, cómo Él, a pesar de las tribulaciones, Señor, nos invita a que nos gocemos en ti. Te damos gracias, Señor. Ayúdame, Padre. Necesito de ti en este momento, mi Dios, para que seas tú hablando a través de mí, mi Dios. Y ayuda a que nuestros corazones, Señor, estén dispuestos a recibir esta palabra y hacerla rema en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, continuamos. El tema principal de esta carta es gozo en Cristo. Y uno dice, espérate un momentico. Pablo estaba preso, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puede él estar hablando de gozo cuando él está encerrado? Parece algo ilógico, ¿verdad? Pero sabemos que la lógica del Señor no es la misma que la lógica humana. Nosotros lo vemos así porque nuestra limitada visión humana no nos permite ver cómo nos podemos gozar en Cristo en una tribulación, y por eso necesitamos el Espíritu Santo, para que nos muestre. Entonces, aunque Pablo estaba preso, estaba extraordinariamente feliz. Él estaba feliz, ¿verdad? Y uno dice, estaba loco. No, él estaba extraordinariamente feliz y llama a los lectores de esta carta a regocijarse siempre en Cristo. ¿Y qué es lo que dice la palabra? Hay un versículo que todos no lo sabemos, ¿verdad? Y que dice, el gozo del Señor es, el gozo del Señor es nuestra fortaleza, ¿verdad? Anótelo por ahí y lo buscamos. Entonces, eso es lo que está diciendo Pablo. Señores, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Estoy preso, sí, tendré barrotes enfrente de mí, tendré una puerta, creo que hasta tenía grilletes en los tobillos, ¿verdad? Estaba literalmente amarrado. Y sin embargo, aquí dice que a través de esa carta podemos ver que él estaba extraordinariamente feliz. Y nos invita a todos, a los filipenses, y nos invita a nosotros también, a que nos regocijemos siempre en Cristo. No importa lo que estemos pasando, porque también la palabra dice, todo obra para bien. ¿Para quiénes? Para los que... Exactamente, ¿verdad? Entonces, lo esencial para disfrutar de ese gozo es que es la confianza en el señorío de Cristo. Tenemos que creer, tenemos que tener confianza que hay un Dios, ¿verdad?, que nos protege, que nos provee, que nos da todo lo que necesitamos, aún en medio de las tribulaciones, y que Él muchas veces permite, ¿verdad?, esas tribulaciones para darnos algo mejor. Yo lo he experimentado en mi vida personal, ¿verdad? Ver cómo he llegado a cero, a nada, a no tener nada, a estar prácticamente en la calle. Y después, cuando he dejado que el Señor obre, ojo, hay que dejar que el Señor obre, ¿verdad? Cuando sencillamente dije, me rindo porque yo en mis fuerzas no puedo hacer más nada, y le permití que Él obrara, vi como todo obró para bien, ¿verdad? Y cuando tengan un tiempito, siéntense a meditar, ¿verdad? Siéntense a pensar las cosas que ha pasado en su vida, de cómo empezó y después qué pasó cuando ya la tribulación, ¿verdad? O ese momento ya el Señor ya tomaba control y ustedes dejaban que Él hiciera. Entonces hay que tener esa confianza en que el Señor, ayer estudiamos la soberanía de Dios, ¿verdad? Entonces tenemos que tener la confianza de que el Señor es soberano, de que Él va a hacer
y todo lo que va a hacer lo va a hacer bien y lo va a hacer bueno. Para Pablo, la vida adquiere ahora, cuando él entiende esto, de que él tiene que poner una confianza en el señorío, ¿verdad? Él adquiere sentido a esta convicción. Él le encuentra sentido a esta convicción. Aún la muerte deja de ser un enemigo, ¿verdad? Porque cuando no éramos cristianos le teníamos miedo a la muerte, ¿verdad? Uy, no, yo no me quiero morir. ¿Y ahora qué? Uy, Señor, cuando vengas por mí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la palabra dice que es ganancia. El morir es ganancia. Aún la muerte para Pablo dejaba de ser un enemigo, debido que a través de ella accede a una más plena experiencia en la presencia del Señor. ¿Qué andamos nosotros buscando? ¿Cuál es nuestro mayor anhelo? Estar en la presencia del Señor, ¿verdad? Y vamos a leer Filipenses capítulo 1, versículos 21 al 23. Filipenses 1, versículos 21 al 23. Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Aquí está, lo dice Pablo. ¿Y dónde estaba Pablo cuando escribió esto? En la cárcel, ¿verdad? Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Ese es un gran dilema, ¿verdad? ¿Qué escojo, Señor? Te quiero servir, quiero estar, ¿verdad? Llevando el evangelio, quiero hacer la obra, quiero ir a las misiones, quiero ir a visitar a los ancianitos, quiero ir a hablarle a una persona que necesita escuchar de ti, pero también quiero estar en tu presencia. Eso es un dilema, ¿verdad? Versículo 23 dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseos de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Ah, ahí le cae, ¿verdad? Dice, no, yo creo que es mejor ¿verdad? Que irme. Entonces, él ve como la muerte ya no es enemigo, ya no es algo de que, uy, tenerle miedo y es algo de que, ay, no, y si me muero y no, si nos morimos vamos a la presencia del Señor, que es allí donde queremos estar. ¿Y qué vamos a estar haciendo? Yo no sé si recuerdan un miércoles cuando el hermano Patricio estaba dando el devocional, él dijo, y dicen, descansa en paz. Pues no, yo no voy a ir a descansar, dice él, yo voy a alabar a mi Señor. Eso no es descanso, eso es, ¿verdad? Alabar a mi Señor. Y tiene toda la razón. A mí me pareció muy interesante, ¿verdad? Cuando él dijo eso. También Pablo describe el gozo que brota de compartir la tarea de extender el Evangelio. No sé ustedes, pero yo cuando me ha tocado hablarle a una persona, ¿verdad? Y ver cómo esa persona le cambia la cara, ¿verdad? Cuando de repente es yo no sabía. Y es así como que hemos visto cómo se le quita la venda de los ojos. Hemos visto, ¿verdad? Que a través del compartir el Evangelio hemos visto vidas cambiar. ¿Y eso qué nos da? Eso nos da gozo, ¿verdad? Así que los invito a que toda oportunidad que tengan, ¿verdad? Pídanla al Señor. Señor, voy a ir a la calle. Si hay alguien que necesite saber de ti y soy yo tu instrumento, úsame, porque eso trae gozo en nuestras vidas. Así que el gozo cristiano nace de formar parte activa de la comunidad del cuerpo de Cristo. ¿Quiénes ansían durante la semana que llegue sábado y domingo? Sábado para el estudio bíblico y domingo para venir a alabar al Señor y escuchar su palabra, ¿verdad? Y de paso compartir el buñuelito, el chocolate, el cafecito, charlar, ¿verdad? Y ayer yo me gocé con ese estudio, ¿verdad? Muy bueno. Así que eso también es parte del gozo cristiano, formar parte de una comunidad, de ese cuerpo de Cristo.
y ser parte de esa familia en la fe. Entonces, Pablo nos invita a que extendamos el Evangelio, que hablemos de nuestro Señor, a que llevemos la palabra, pero también nos invita a que seamos parte del cuerpo de Cristo. Por eso es que oramos por el que quiere y no puede, ¿verdad? También oramos por los que rechazan, ¿verdad? Porque sabemos que hay gozo en ese estilo de vida. Esta carta revela el eterno mensaje de que el verdadero gozo solo puede encontrarse en una relación personal dinámica con Jesucristo. Y subraya ahí la palabra dinámica. ¿Qué significa dinámico? Activo. No podemos tener una relación pasiva con el Señor. ¿Y qué significa esto? Que tenemos que estar obrando, tenemos que estar haciendo algo para el Señor, ¿verdad? Y eso también incluye orar, ¿verdad? Orar unos por otros, leer la palabra, llevar la palabra, servir en la iglesia, servirle al prójimo. Entonces, nos llama a una relación personal dinámica con el Señor. Y también nos dice que el verdadero gozo también se encuentra en la seguridad de que Dios es capaz de modificar las circunstancias adversas para nuestro bien y para su gloria. Muy importante. Sí, vamos a recibir un beneficio, pero todo, absolutamente todo, que sea siempre para la gloria de Dios. ¿Qué causaba gozo en Pablo? Número 1, predicar a Cristo. Él era un apasionado en predicar a Cristo, una pasión que lo consumía. Y al principio, cuando él tuvo ese encuentro con el Señor, recuerdan que él tuvo ese encuentro cuando él iba vía Damasco, ¿verdad? Y el Señor se encontraron. Y bueno, después cuando él predicaba a Cristo, nadie le creía, ¿verdad? Porque decían, no, este mataba a cristianos y ahora está predicando. Pero era una pasión que lo consumía. Número 2, de lo que le causaba gozo a Pablo, conocerlo. Y sí, mientras más lo conocemos, más nos gozamos. Y nos quedamos con esas ganas, esa hambre de, Señor, quiero saber más y quiero saber más. Pero quiero saber más para actuar, no sencillamente para quedarnos en conocimiento. Y eso lo hemos estado estudiando, ¿verdad? Con lo que es la sabiduría. No podemos conocer al Señor y sencillamente no actuar. Conocemos, adquirimos el conocimiento, ¿verdad? Pero tenemos que actuar en ese conocimiento. Y cuando Pablo, mientras más conocía al Señor, él sentía una aspiración suprema de seguir conociéndolo, de seguir aprendiendo, de seguir usando esa sabiduría. Y número 3, sufrir por él. Lo cual Pablo consideraba esto un privilegio. Y creo que en el estudio que hicimos de la serie que hicimos de el carácter del obrero de Dios, ¿verdad? Recuerdan que uno de los temas era sufrir, ¿verdad? Teníamos que matar esta carne y matar esta carne significa sufrimiento. Así que sí, y considerar eso un privilegio. El contexto de la carta, vamos a ubicarnos un poquito geográficamente donde estamos. Filipos era una ciudad colonial de Roma, ¿verdad? Era una colonia que pertenecía a Roma, ubicada al norte de Grecia. Sí saben que Grecia son una serie de islas, ¿verdad? Santorini, Atenas, todo ello, y está ubicado en el este de Europa. Si tiene un mapita por ahí, hermano, sería buenísimo porque es muy bueno visualizar. Ok, entonces, Filipos era una ciudad muy privilegiada. Ajá, Filipos está arriba. 20.
Aquí, exacto. Aquí. Entonces, por aquí, mire, aquí está Atenas, está todo esto por aquí. ¿Ven todas esas islitas? Entonces, eso es Grecia, todas esas islitas. Entonces, por aquí está Filipo, ¿verdad? Entonces, ya nos ubicamos geográficamente dónde está. Por su ubicación, era una ciudad muy privilegiada, porque fácil acceso, ¿verdad? Mar, tierra, ¿verdad? Fácil acceso, cerca de Asia, prácticamente estaba en el centro de todas las iglesias. Por aquí tenemos a Tesalónica, tenemos a Galacia, o sea, estaba Pérgamo, Esmirna, todas esas iglesias, y estaba prácticamente en el centro. Aparte de eso, era un puerto militar, entonces tenía mucha defensa. Esta ciudad fue fundada por Filipo II de Macedonia, por eso es que se llamaba Filipo. Famosa porque a su alrededor había muchas minas de oro, imagínense. Entonces, súper fácil ir a buscar el oro y sacarla por ese puerto. Así que por eso era muy privilegiada. Me imagino que sería una ciudad con mucha abundancia en cuanto a económica, ¿verdad? Ok. Ahora que nos ubicamos geográficamente dónde está Filipo, vamos entonces a observar cuáles eran los objetivos que Pablo tenía cuando escribió esta carta. Número 1, ¿verdad? Él escribe esta carta para agradecer la generosa ofrenda enviada por los filipenses por medio de Epafrodito. Y más adelante, en capítulo 2, creo, si no recuerdo, vamos a estudiar quién era Epafrodito, pobrecito con ese nombre, pero bueno. Recuerdan que dijimos que los filipenses les gustaba, tenían una pasión por las misiones. Entonces ellos recibieron una generosa ofrenda y se la enviaron a Pablo por medio de Epafrodito, porque por supuesto Pablo no podía ir a buscarla porque él estaba preso. Exacto. Entonces, Pablo escribe esta carta para agradecer la ofrenda. Segundo, para dejarles saber a los filipenses sobre su situación, ¿verdad? Está en la cárcel. Número 3, para informarle a la iglesia que Epafrodito había sido muy fiel y muy valiente con el encargo que le habían dado de llevar la ofrenda. Y número 4, para animarlos a crecer en el conocimiento de Cristo y perseverar en el camino de la fe. Y nuevamente, para dejarles saber que ninguna de esas herejías eran para ser tomadas en cuenta, sino que las rechazaron. También, entonces vamos a ver ahora, dijimos que habían 4 capítulos, ¿verdad? De la carta. Entonces, en el capítulo 1 vamos a estudiar saludos y acción de gracias por las oraciones, las circunstancias actuales de Pablo, como dijimos, y la exhortación a los filipenses. En el capítulo 2 vamos a hablar de los mensajeros del apóstol a Filipo. En el capítulo 3 vamos a hablar de las advertencias de Pablo ante la enseñanza de error, que eran estas herejías, y del gnosticismo, ¿verdad? Que ya describimos lo que era. Y en el capítulo 4, él va a dar consejos finales, gratitud por la ofrenda recibida nuevamente y los saludos finales. Entonces, este es el contenido general de la carta en cada capítulo. Y como dijimos, hoy nos vamos a concentrar un poquito en capítulo 1 y el próximo domingo en capítulo 2, 3 y 4. Esta carta tiene unas características especiales que no las tenían las otras cartas. Una, evidencia la estrecha relación de Pablo con los hermanos de Filipo. ¿Recuerdan por qué? Exacto. Por las misiones, ¿verdad? Que porque Pablo tenía una estrecha relación con los hermanos de Filipo.
Exactamente, porque los hermanos de Filipos eran apasionados en las misiones y Pablo era misionero, ¿verdad? También otra característica es que esta carta es altamente cristocéntrica, más que cualquier otra carta, es cristocéntrica. Número 3, la carta contiene una de las más profundas revelaciones cristológicas y las vamos a ver más adelante. Y, por supuesto, nos habla del gozo del Nuevo Testamento. Habíamos hablado en el Antiguo Testamento se vivía que bajo la ley y ahora vivimos bajo la gracia. Y vivir bajo la gracia, si nos ponemos a ver todas las cosas que en el Antiguo Testamento la gente tenía que hacer para alcanzar el favor de Dios, ¿verdad? Ahora nosotros prácticamente no tenemos que hacer nada. Y eso nos tiene que dar el gozo. ¿Por qué? Porque recibimos una gracia inmerecida. Entonces, esas son las características especiales de esta carta. Vamos a empezar con el capítulo 1, ¿verdad? Y el capítulo 1 se caracteriza porque enfatiza la fuerza del amor de Cristo. ¿Quiénes saben que el amor de Cristo tiene poder? ¿Verdad? Nos mueve a hacer cosas que en nuestras propias fuerzas no podemos, ¿verdad? Nos mueve a seguir buscándolo, nos mueve a alabarlo, nos mueve a pararnos aquí, abrir nuestra boca y gritarle, ¿verdad? Todo, y buscar más de Él. Y esa es la fuerza del amor de Cristo. Empezamos con el capítulo 1, versículos 1 y 2. Este es el saludo que dice Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo es el autor de esta carta, como ya sabemos, ¿verdad? Pero vemos que aquí incluye a Timoteo, ¿verdad? Ahí vemos Pablo y Timoteo. Él no se puso solamente Pablo. Él dice Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. O sea, le está reconociendo que Timoteo también es un siervo de Cristo. Y lo más seguro que él incluye a Timoteo porque de repente Timoteo estaba sirviéndole como secretario, ¿verdad? De repente no sabemos qué circunstancias era que de repente Pablo no podía escribir. Sabemos que él tenía problemas de visión, no sabemos si en ese momento, ¿verdad? Por ahora no sabemos si en ese momento sus ojos no funcionaban bien y Timoteo lo estaba ayudando a escribir. También notemos que al saludar la iglesia, él menciona a los obispos, tradúzcase también pastores y diáconos, ¿verdad? Es decir, los que presiden y administran la iglesia, que es el pastor, el obispo, y los auxiliares, que son los diáconos. Ahora, esta expresión, gracia y paz, yo creo que ustedes lo han escuchado muchas veces, ¿verdad? Esto se usaba mucho para judíos y gentiles, ¿verdad? Y nos recuerda que la salvación es por fe en Jesucristo. Y la consecuente paz que viene de esa salvación que con el Padre tenemos por medio de Jesús. Esta expresión nos deja ver que años después de su fundación, la iglesia había crecido y tenía una estructura más sólida. Ya contaban con pastor, obispos, porque dice obispos en plural, y diáconos. Eso quiere decir que la iglesia ya estaba más estructurada. La oración de Pablo, ahora vemos en el versículo del 3 al 7, vemos un agradecimiento y oración. Y dice, doy gracias a mi Dios siempre, subrayen siempre, que me acuerdo de vosotros. Él estaba diciéndole a los filipenses, le doy gracias a Dios siempre por ustedes. Siempre, nuevamente en el versículo 4,
en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, rogando con gozo. No, ay, Señor, no. Él rogaba con gozo, Señor, yo sé que tú vas a ayudar a los hermanos de Filipo, ¿verdad? Con gozo en su corazón. Y en el versículo 5 dice, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Él reconoce que los filipenses, ¿verdad?, estaban en comunión en el Evangelio, en comunión como familia en la fe, como familia en Cristo. Estando persuadido de esto, o sea, yo sé quiénes son ustedes, yo sé lo que están haciendo, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿A quién se está refiriendo Pablo allí? Se está refiriendo a Dios, ¿verdad? Él comenzó la buena obra. No fui yo, no fue Timoteo. El Señor fue el que comenzó la buena obra y la va a perfeccionar hasta que nuestro Señor regrese, hasta que Jesucristo regrese. Eso es perseverancia, ¿verdad? Podemos identificar eso como perseverancia. Y el versículo 7 dice, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto los tengo en el corazón, y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Imagínense ustedes, estoy preso, pero le estoy hablando a gente que están libres, ¿verdad? De que yo participo con ellos y ellos conmigo de la gracia. Seguimos pensando que Pablo está loco, ¿verdad? ¿Cómo puede estar él hablando de la gracia y diciendo que los recuerda y ruega al Señor con gozo, estando detrás de una prisión? Entonces, en el versículo 6, vamos a notar que Pablo confía en que mantendrá esa fructífera actividad hasta el retorno de Cristo, ¿verdad? Vamos a ir, ¿y qué hace el Señor con nosotros? Si ustedes recuerdan, no sé qué, ¿verdad? Si tienen 10 años en el Evangelio, 15 años en el Evangelio, 3 años en el Evangelio, estoy más que segura que hoy no son lo que eran ese tiempo atrás, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque el Señor nos va perfeccionando. ¿Y qué dice la palabra? Hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Entonces, Pablo aquí está confiando en que esa perfección se va a mantener hasta que nuestro Señor regrese. Él apoya esta creencia no en la fidelidad de los filipenses, sino en el propósito y fidelidad de ¿quién? De Dios. Porque no es por el humano, es por Dios. Y es la fidelidad de Dios que nos mantiene a nosotros avanzando, perfeccionándonos, moviéndonos, ¿verdad? Y por eso es que el Señor no quiere que nos quedemos estancados. Por eso es que el Señor, como cuando nos dijeron nosotros más trabajo, ¿qué? Ya estamos muy viejos, pues hágale, ¿verdad? Como dicen, órale, hágale. ¿Por qué? Porque el Señor no quiere que nos quedemos estancados. Nos puso el reto de ahora aprender a tocar guitarra y piano y a cantar. ¡Qué bueno! Vamos a gozarnos en eso. ¿Se gozaron el jueves o no? ¿Verdad? Claro, a darle al pie ahí a ver qué sale. Pero eso es lo que el Señor quiere, que avancemos, ¿verdad? Que avancemos. Algún día, no sé cuándo, pero aquí vamos a estar tocando. ¿Es o no es? Ok. Es hermoso ver el corazón del apóstol Pablo, quien al levantar su corazón en oración lo hace con gratitud por los filipenses, ¿verdad? Su amor por ellos lo lleva a interceder y él dice con ruego, rogando con gozo, no de tristeza ni de aflicción, que muy bien que lo pudo haber hecho porque él estaba preso, ¿verdad? Era una oración con amor y alegría en el espíritu. Quizás Roma lo había encarcelado, pero su espíritu seguía
libre. Y esto no le había quitado el gozo en el Señor. En el versículo 5 subrayemos la palabra comunión. Indica contribución, ofrenda. En este caso, Pablo se refiere a la ofrenda que le habían enviado cuando los filipenses estaban preocupados por su bienestar y para ayudar a Pablo a la propagación del evangelio. Porque aún Pablo estando preso, él continuaba propagando el evangelio. Y por supuesto, él necesitaba de estas ofrendas porque él personalmente estando preso no podía generar los medios para él llevar el evangelio. Así que para el Señor nada es imposible. Y cuando Él quiere que nosotros hagamos una obra, ¿verdad? Él nos va a proveer. Cuando Él quiere que usted haga algo donde Él va a ser glorificado, Él va a proveer. Eso es de seguro. Además, expresa el apóstol su seguridad de que aquel apoyo continuaría según la fidelidad de Dios. Nuevamente, ¿verdad? Él está poniendo la fidelidad no en el hombre, sino en Dios. Porque el Señor empezó la buena obra y Él está convencido, así como debemos estar convencidos todos nosotros, que la va a terminar. A través del apoyo que el Pablo recibió de los filipenses, Él les dice que estaban participando con Él de la gracia. Les está diciendo, por lo que ustedes están haciendo, ustedes están participando de la gracia porque ustedes están haciendo lo que Dios les mandó a hacer. Por eso el apóstol los lleva en el corazón, aún estando en prisión o en la defensa del evangelio ante las autoridades que corresponden. En los versículos del 8 al 11 dice, porque Dios me es testigo de cómo los amo a todos ustedes con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que nuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Aquí el apóstol Pablo muestra que el amor es lo que regula nuestras acciones y lo que nos lleva a crecer en el conocimiento de Dios. Nosotros no somos buenos porque lo amamos. Nosotros somos buenos porque Él nos ama, ¿verdad? Él dio el paso. Pablo quiere que el amor de los filipenses se traduzca en la habilidad para discernir y escoger lo que sea moralmente mejor. En consecuencia, su vida será transparente y pura y no será ocasión de tropiezo para otros. El amor de Pablo por los filipenses no nacía en su propio corazón. Aquí él le está dando la gloria al Señor, ¿verdad? Dice, por el amor, dice, porque el entrañable amor de Jesucristo, lo dice en el versículo 8. Él no dice por el amor que yo les tengo, él dice por el entrañable amor de Jesucristo. No nace, ese amor no nace en su propio corazón. Ese amor está allí porque el Señor lo puso allí. Así como nos pide a nosotros que amemos, ¿verdad?, a nuestro prójimo, como Él, ¿verdad?, como nosotros nos amamos. Pero ese amor viene de Él, ¿verdad? Y reconoce que este amor es de origen divino. Es decir, quien amaba por medio de Pablo era Cristo mismo. Realidad que nos recuerda la importancia de la búsqueda de Dios y permitir que gobierne en nuestros corazones para amar como Él ama. Esencial. Y esto es lo que Pablo le está diciendo a los filipenses,
Los amo, pero los amo con el amor de Cristo. Porque si yo no tuviera el amor de Cristo, yo no los amara. Sencillamente, en pocas palabras, eso es lo que él está diciendo. Él está reconociendo que como humanos no podemos tener ese tipo de amor. Tiene que ser un amor divino. Pablo pide a Dios que el amor de los filipenses crezca en ciencia y conocimiento. Aquí la palabra ciencia se traduce al griego epignosis, que indica conocimiento preciso, y la palabra conocimiento se traduce al griego aestesis, que indica discernimiento moral. Entonces, ciencia es conocimiento preciso y conocimiento es discernimiento. Entonces, el amor debe comprender con precisión y aplicar la verdad de Dios con sentido moral correcto. Esto equipa al cristiano para que apruebe siempre lo mejor y se guarde irreprensible para la venida del Señor. Y ya hemos visto esta palabra irreprensible muchas veces cuando Pablo le escribió a las cartas a Timoteo, ¿verdad? Que te encuentres irreprensible. El Señor nos llama a ser irreprensibles. Que no haya nada que alguien pueda venir y apuntarnos el dedo, ¿verdad? Y decir, mira, se cree cristiano, pero por ahí anda haciendo, ¿verdad? No, tenemos que ser irreprensibles. En los versículos de 12 al 14, aquí Cristo es predicado. Y dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Pretorio, bueno, dice que aquí habla de una guardia pretoriana, que significa guardia de monarcas y de presidentes. Eso es lo que significa pretorio. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. En lugar de retardar la expansión del Evangelio, el hecho que Pablo estuviera preso, ¿verdad? Al contrario, hacía que la gente hablara más del Evangelio, ¿verdad? Porque veían cómo una persona puede estar tras las rejas y todavía hablar de gracia, hablar de amor, hablar de gozo, ¿verdad? Y rogar con gozo en su corazón. Y eso llevaba a los filipenses a que proclamaran más la palabra del Señor. Y los llevaba a que predicaran con mayor energía, aunque habían algunos que por motivos equivocados. Y por eso es que Pablo nos insta a que lo hagamos con discernimiento, ¿verdad? Para saber si lo estamos haciendo con motivos equivocados. Pablo no tenía reproche contra esa gente que lo hacía por motivos equivocados, sino que al contrario, él sabía que su doctrina era correcta. Y la relación con esta gente era para ayudarlos a entender que no se podía hacer con motivos equivocados. El Evangelio no puede ser ni detenido ni encarcelado. No importa las circunstancias, cuando el Señor nos pide que llevemos el Evangelio. Es un mandato, ir y hacer discípulos, ¿verdad? Eso dice la palabra. Que hablemos, que llevemos su Evangelio. Nada nos va a detener, ¿verdad? Nada nos va a detener. Las circunstancias por las cuales estaba pasando Pablo habían servido de un modo inesperado para promover el Evangelio, como ya hemos dicho. La gente se empezó a animar porque veían la actitud de él. Y este progreso se podía observar de dos maneras. Una, el mensaje de Cristo había llegado a la guardia pretoriana, nuevamente a la guardia de monarcas y presidentes, ¿verdad? Y los hermanos, los hermanos se habían animado a predicar el Evangelio mucho más y sin temor. Ya no les importaba, ¿verdad? Recuerdan que Pablo
habla de que ya la muerte, si ellos eran perseguidos, si ellos eran amenazados de muerte por predicar el evangelio, ya eso no causaba temor en ellos, porque ellos sabían que morir era ganancia. Así pues, esta dificultad se había convertido en una oportunidad para llevar el evangelio a más lugares y a otros grupos. Por eso debemos siempre ver una crisis, en vez de verlo como algo negativo, lo tenemos que ver como una oportunidad. Ya no veamos las tribulaciones, ya no veamos los problemas como algo negativo, sino que los veamos como una oportunidad de crecer, ¿verdad? Una oportunidad de avanzar. Algo bueno va a salir de allí, ¿verdad? Señor, yo sé que estoy pasando por esta tribulación, me da depresión, me da angustia, me da ansiedad, pero que eso me lleve a buscar más de ti. Y si busco más de ti, algo bueno va a resultar de allí. Así que no veamos las crisis como algo negativo, veamos las crisis como oportunidades. En el versículo del 15, el mismo capítulo 1, del 15 al 18, dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención y no lo hacen sinceramente, pensando añadir aflicciones a mis prisiones. El versículo 17 dice, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y esto me gozo y me gozaré aún. Miren cómo Pablo ve que los que están predicando a Cristo por contienda, él no está viendo que lo están haciendo por contienda, él lo que está viendo es que están predicando a Cristo. Y eso es lo que importa. Hazlo como sea, pero estás predicando a Cristo. Y Él se goza. Ok, ¿quieres crear contienda? Hágale, predique a Cristo. ¿Verdad? Y ahí vemos aquí que no todos los que predican a Cristo lo hacen por motivos correctos. A pesar de todo, el apóstol se regocijaba porque el Señor estaba siendo anunciado. Miren cómo él toma algo negativo, ¿verdad? Que otro hubiese ido y dice, hermano, párele ahí, ¿qué está haciendo usted? ¿verdad? No, él veía que esto era una oportunidad de que el Señor está siendo anunciado. Aunque el Evangelio se usara para ventajas personales, seguía Jesús siendo predicado. ¡Wow! Cuando yo estudié eso, yo dije, ¿qué? No. ¿Qué más me va a preocupar? No, hágale, prediquen a Cristo, ¿verdad? Lo más seguro es que había un grupo de hermanos dentro de la iglesia que motivados por envidia a Pablo, ¿verdad? Siempre hay uno y otro que, ¿verdad? Que, ay, pero ¿por qué él? Ay, pero ¿por qué ella? Y disputando los primeros lugares, había aumentado su labor misionera aún estando preso. Aún estando preso, su labor misionera aumentaba, gracias a los hermanos filipenses, ¿verdad? Su interés oculto era vencer, el interés oculto de esta gente que envidiaban a Pablo, era vencer a Pablo y añadir dolor y aflicción a su encarcelamiento, pero no lo lograron. No lo lograron porque Pablo ahí dice, en el versículo 18 que dice, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, lo hagas como lo hagas, Cristo está siendo anunciado y yo me estoy gozando. No lo lograron. ¿Qué ejemplo tan increíble, ¿verdad? Y eso, hermanos, necesitamos ponerlo en nuestro corazón y imitar. Esto es lo que tenemos que imitar. Versículos del 19 al 26 del mismo capítulo. Dice, el vivir es Cristo
porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Vivo o muerto, Cristo se va a magnificar en mi cuerpo. Porque para mí, vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, y ya lo habíamos leído, ¿verdad? ¿Qué dilema? Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros, para poder seguir ayudando a los hermanos filipenses, ¿verdad? Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Pablo está diciendo, es necesario trabajar por el progreso del Evangelio. Como podemos ver aquí, el deseo de Pablo era partir, él quería irse con la presencia del Señor y estar con Cristo. Pero él también entendía que había una necesidad de la iglesia, de que pronto él estaría en libertad y podía seguir llevando el Evangelio por todo lugar y fortaleciendo la iglesia de Cristo. ¡Qué dilema! ¿Verdad? Me voy, quiero estar con el Señor, pero hay una necesidad. Hay una necesidad de que el Evangelio sea llevado a otros lugares, a otras personas. ¿Qué hago, Señor? ¿Me voy o me quedo? ¿Verdad? Que se haga tu voluntad. Y si es de ir, con gozo. Y si es de quedarme, también con gozo, porque voy a llevar tu Evangelio y fortalecer la iglesia de Cristo. Y sería esto la respuesta a la oración de los filipenses por el apóstol, porque ellos oraban por Pablo, ¿verdad? Y de repente me imagino que la oración de ellos es, porque él dice aquí, me quedo, ¿verdad? Me quedo para trabajar con usted, seguir trabajando con ustedes, ¿verdad? Entonces, los filipenses dirían, gracias Señor, porque no te lo vas a llevar, todavía va a estar aquí. Pablo está seguro de que Cristo sería magnificado y que él no sería avergonzado. El Señor no permite que nosotros seamos avergonzados. Es decir, el apóstol sabía que Dios lo ayudaría y no lo abandonaría en esa cárcel. Y asimismo el nombre de Jesucristo sería exaltado. Y hermanos, no importa lo que estemos pasando, tenemos que tener la plena confianza de que el Señor nos saca de esa dificultad, de que el Señor nos saca de esa crisis, de que el Señor nos saca de esa depresión, de ese dolor, de esa... pero siempre para la gloria de Dios. Dice, para Pablo, Cristo era la esencia, la fuerza y el objetivo de su existencia. Y así debe ser de la misma manera para nosotros. Él tiene que ser, nuestro Señor tiene que ser lo que nos mueve, lo que nos lleva todos los días, ¿verdad? Lo que nos permite abrir nuestra boca y hablar con seguridad y pararnos en donde sea y hablar con seguridad, que lo que sale por nuestra boca va a exaltar a nuestro Señor. Y que el corazón que necesite escuchar esto, que el corazón que necesite aprender de esto, el Señor lo va a preparar. No es por nuestra fuerza. Por eso Pablo dice, para mí el vivir es Cristo. Ante la posibilidad de ser liberado o morir, Pablo no toma una clara decisión. Él desea partir, estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero entiende la necesidad de la iglesia y en el momento que estamos pasando. Y sencillamente deja todo en las manos de Dios. Me quiero ir, pero hay una necesidad, bueno Señor, que se haga tu voluntad. Si es tu voluntad que yo me vaya, pues gloria a Dios.
Pero si es tu voluntad que yo me quede, gloria a Dios. Para concluir aquí el capítulo 1, los versículos del 27 al 30, dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que os sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, para que ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os he concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Pablo exhorta a la iglesia a tener una postura firme en el Evangelio. No importa si se burlan de nosotros, no importa si nos critican, no importa, ¿verdad?, los que nos rechacen, no importa. Mantengámonos firmes en el Evangelio. Él exhorta a la iglesia a comportarse como ciudadanos dignos del reino de Dios, llevando el Evangelio y sabiendo que al hacer eso van a sufrir rechazo, van a sufrir críticas, van a sufrir ¿qué dice la palabra? Bienaventurado el que es vituperiado en su nombre, ¿verdad? Él nos invita a que seamos dignos, ciudadanos dignos del reino de los cielos aquí en la tierra, aunque él mismo esté ausente. Él les dice, si me voy, todavía ustedes mantengan su postura firme en el Evangelio, que no nos dejemos intimidar. Él les está invitando a no deben dejar intimidarse por aquellos que se oponen, que se opongan, no importa, ¿verdad? El Señor ya tratará con ellos a su tiempo. Al contrario, debemos combatir todos unánimes por la fe del Evangelio, cual gladiador en el campo de batalla. Y hablamos de la fe como un escudo, ¿verdad? El escudo de la fe. Hablamos de la palabra como una espada. Entonces, llevemos esa espada y llevemos ese escudo para que el Evangelio de nuestro Señor sea propagado a pesar de las tribulaciones, a pesar de las crisis, a pesar de lo que estemos pasando, pero sobre todo con gozo. ¿Difícil? Claro, porque hay días que amanecemos más humanos que otros, ¿verdad? Pero aquí el Señor nos deja saber que Él está con nosotros y que no es para la gloria de nosotros, es para la gloria de Él. Y que Él no nos va a dejar avergonzados. Él siempre nos va a respaldar. Cerremos nuestros ojos, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por estas palabras. Gracias, Señor, te damos, mi Dios, porque en algún momento, Señor, 61 años después de ti, Señor, el apóstol Pablo escribió estas palabras, mi Dios, para nosotros entender, mi Dios, quién tú eres y cómo, Señor, debemos vivir a través de las tribulaciones, Señor, con gozo. Nos parece, mi Dios, en muchos momentos, mi Dios, en nuestra humanidad nos parece imposible, nos parece ilógico, Padre. Pero aquí, Señor, tú nos muestras a través de tu siervo Pablo que para ti no hay nada imposible, Señor. Gracias te damos, mi Dios, porque tú has puesto tu mirada en nosotros, Señor. Tú nos has escogido, Padre. Tú nos enseñas cada día, Señor, cómo ser ciudadanos dignos, Señor, de tu reino. Padre, ayúdanos, Señor. Necesitamos de tu Santo Espíritu para poder alcanzar, Señor, la estatura del varón perfecto y permitir que tú nos perfecciones, Señor, que avancemos en el Evangelio sin miedo, Señor, sin ningún tipo, Padre Santo, de temor de que nos critiquen, de que nos vituperen.
Al contrario, si eso lo hacen, Señor, seremos bienaventurados porque eso es lo que dice tu palabra, Padre. Ayúdanos, Señor, a avanzar, a ser instrumentos tuyos, Señor, y a gozarnos, Padre Santo, en tu palabra, en tu presencia, mi Dios, a pesar de las tribulaciones, Padre. Gracias te damos por este día, Señor. Gracias te damos por tu palabra. La depositamos en nuestro corazón, Señor, y que se haga rema en nuestras vidas, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén.